Continuamos con la última sesión de nuestro trabajo del primer módulo. Ahora vamos a hablar de las recomendaciones durante la escritura del documento. Vamos a empezar a abordar una de las premisas importantes y es que hay que reducir el uso de términos demasiado técnicos. En trabajos de investigación, el uso excesivo de acrónimos, jerga específica y terminología demasiado técnica puede dificultar la comprensión del documento. Algunos artículos pueden ser complejos, esto es cierto, y hay que usar un lenguaje técnico, pero es importante que nuestro trabajo sea claro y accesible. Para mejorar la legibilidad de nuestro manuscrito, hay que reducir el uso de términos demasiado técnicos o definirlos claramente en el texto. Utilice palabras y frases comunes dentro de su campo sin caer en tecnicismos innecesarios y revise su redacción para eliminar contenido que puede dificultar la comprensión del lector, porque esto es súper importante. Nosotros escribimos para que otras personas lean y hay que tener presente de que esto debe dejar un mensaje claro y preciso. Otro punto importante es el uso de figuras y tablas. Las figuras y tablas permiten transmitir hallazgos complejos de manera rápida y clara. Son elementos visuales, deben proporcionar información precisa sobre los resultados del estudio. ¿Cómo hacer que estas figuras y tablas efectivas? Pues primero hay que verificar si verdaderamente las figuras y las tablas representan bien los objetivos de nuestro estudio. Hay que asegurarse de que refuercen adecuadamente los resultados y en ocasiones cuando consideremos que faltan gráficos o las tablas son insuficientes, podemos agregarlas al material suplementario. ¿Por qué digo esto? Porque algunas revistas nos dicen o nos indican cierto límite de gráficas y figuras y cuando cumplimos ya con estas se pueden agregar al material suplementario. Es importante resaltar que las figuras y las tablas no deben repetir la información que escribimos en el apartado de resultados del documento. La premisa principal en el proceso de redacción es que debemos escribir con claridad. La investigación involucra ideas complejas que, aunque comprensibles para nosotros, pueden no serlo para quienes leen nuestro trabajo. Y lo peor que podemos hacer es suponer que como nosotros sabemos, el lector también. Entonces, la idea es que nosotros seamos lo más claro posible. Para ello hay que comenzar con pues, nuestros párrafos con una idea, la idea más importante, evitar términos muy técnicos. Hay que mantener oraciones cortas, presentando solo la idea por oración, una idea principal por oración. Hay que mantener los párrafos cortos discutiendo solo un concepto en cada uno de ellos. La premisa general es que debemos ser claros a la hora de redactar. Las siguientes recomendaciones van muy ligadas a las buenas prácticas de redacción en inglés. Puede que en español difiramos un poco, pero la literatura científica principalmente se consume en inglés y por eso es que decidí traerlas en este curso. Y vamos a hablar un poco sobre el uso de la voz pasiva y la voz activa. La voz activa se utiliza en la investigación moderna porque es directa, clara y fácil de entender. Las oraciones en voz activa suelen ser más breves y precisas, mientras que la voz pasiva en algunas ocasiones pudiese ser redundante, poco clara, incómoda y ambigua. Se utiliza cuando se requiere centrar la atención en la acción o en el destinatario de la acción. Es común verla, por ejemplo, en la sección de métodos. Un ejemplo de ello es, como lo ven en la presentación, en voz activa sería: los investigadores analizaron el efecto de la terapia. En voz pasiva esto sonaría, como el efecto de la terapia fue analizado por los investigadores. Y como buena práctica de redacción, en inglés principalmente, se utiliza voz activa.
Sobre el punto de vista narrativo, ¿cuál de los dos usar? Si primera o tercera persona. Pues lo recomendable es que empecemos a trabajar en primera persona, ya que actualmente se considera como más común el proceso de redacción de literatura moderna. Esta permite el uso de voz activa y crea una escritura más atractiva. Permite hablar directamente con el lector, lo que yo hice, lo que encontré, lo que concluyó. Ventajas de esto, pues facilita una conexión directa con el lector y mantiene claridad en lo que se realizó en el estudio. Y esta es la principal ventaja. Vamos a tener un mensaje más directo eh, con nuestro lector. Otro punto importante es el proceso o la gramática y la puntuación en nuestro trabajo. Y esto no hay que tenerlo eh, o dejarlo desapercibido. Los editores se fijan mucho en esto, es indispensable. Entonces debemos tener una gramática adecuada y un proceso de puntuación eh, de acuerdo a las normas ya estandarizadas. Vamos a evitar aquello que se llama modificadores apilados. ¿Esto qué son? Son varios adjetivos o adverbios cercanos con relaciones poco claras y lo que hace es dividir, pues, perdón, esa es la solución. Lo que hace eso es confundirnos. Entonces, ¿cuál es la solución de ello? Es dividirlo en dos frases separadas para dar mayor claridad. Por ejemplo, en esta frase, el rápido, innovador y reciente desarrollo método de análisis de datos proporciona resultados precisos pero complejos de interpretar. La podríamos mejorar diciendo lo siguiente. El método de análisis de datos desarrollado recientemente rápido e innovador proporciona resultados precisos aunque su interpretación puede ser compleja. Otra cosa que tenemos que evitar son los modificadores colgantes. Son verbos que modifican al sujeto de manera incorrecta en una oración. Esto hace que la escritura suene torpe y puede alterar el significado de la oración. Una frase como la siguiente. Al analizar los datos, los resultados mostraron una tendencia clara. En esta frase no sabemos quién analizó los datos. Pudiésemos suponer que los resultados lo hicieron. Para mejorar esta frase, pudiésemos describir. Al analizar los datos, el equipo de investigación observó una tendencia clara en los resultados. Otra cosa que tenemos que evitar son las comparaciones incompletas. Son oraciones ambiguas que omiten el elemento comparado. Y esto hace que generen confusión en el lector y plantee preguntas pues sin respuesta. En esta frase, el nuevo método es más eficiente. ¿Más eficiente en comparación con qué? Esta frase debiese ser mejorada de la siguiente manera. El nuevo método es más eficiente que el método tradicional en términos de tiempo y precisión. Bueno, ya para concluir este proceso de redacción, es importante tener claro que debemos escribir con consistencia cada uno de los apartados de nuestro trabajo. En cuanto a los términos claves, pues lo ideal es que utilicemos un solo término para conceptos claves, no sinónimos del mismo en cada uno de los apartados de nuestro documento. Por ejemplo, si yo estoy trabajando y mi constructo es falla cardíaca y decido mencionar la falla cardíaca como falla cardíaca, pues en todo el documento escribo falla cardíaca. No utilizo sinónimos. Yo puedo usar insuficiencia cardíaca en título, falla cardíaca en resúmenes, y eso está mal. Entonces, en todas las sesiones del documento debo usar la misma terminología, no los sinónimos de él. Acá recomiendo, por ejemplo, en escritos en salud, que se guíen bajo los términos DESH y MESH, que esto nos ayuda muchísimo para estandarizar cómo redactamos en la literatura científica. El siguiente ítem es el uso de la persona y la voz. Pues se recomiendan en literatura inglesa, cuando redactamos en inglés, el uso de primera persona y de voz activa. Otra recomendación indispensable es que nos debemos adherir a las recomendaciones y estilos que nos
da la revista, teniendo todas las normas que nos indican en las cartas para presentar nuestro documento. Debemos ser concisos y directos, hay que ir al grano y hacer que nuestro lector se sienta cómodo con la lectura, con nuestro documento. Es indispensable crear oraciones cortas para dar mayor claridad a nuestro trabajo y es muy importante seguir una simetría entre los argumentos, que se relacione el título con el objetivo y así cada uno de los apartados de nuestro trabajo. Y por último, que no está en la presentación, es el uso de tablas y figuras. No se debe repetir la información que está redactada en resultados con la información que presentan las tablas y las figuras. Muchísimas gracias.